Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda etapa de lo que tiene que ver con nuestro curso de cálculo diferencial. Hablo de una primera etapa en la que nosotros trabajamos las funciones per se, es decir, las funciones en sí mismas. Aquí nosotros vamos a trabajar las funciones, o de aquí en adelante lo que se alcance a trabajar será una visualización de las funciones desde un punto de vista muy particular, y es lo que tiene que ver con pensar en ellas desde un punto de vista infinitesimal, es decir, en un tramo muy pequeño dentro de su rango y de su dominio, dentro de su continuidad, buscar cómo es el comportamiento en un punto muy pequeño de esa función, ya no pues a gran escala, sino a una escala mucho más pequeña. Empezamos entonces nuestro tema con lo que tiene que ver con el límite de una función. Y vamos a analizar el límite de una función inicialmente desde un punto de vista intuitivo. Esto quiere decir que no lo vamos a ver aún desde el punto de vista formalmente matemático, porque la verdad sea dicha me parece a mí ciertamente complejo. Lo tenemos que ver porque obviamente forma parte de, digámoslo así, de la línea del cálculo diferencial. Pero para llegar allá primero tenemos que entender lo que es un límite de una función de la manera más sencilla posible, de la manera más inmediata y de la manera más fácil de comprender lo que tiene que ver con el concepto del límite de una función. Entonces remitámonos a lo siguiente: el límite de una función lo vamos a escribir así, como lo estoy señalando acá. Vamos a escribir la palabra lim, vamos a escribir la función a la que se le está calculando el límite. Debajo de la palabra lim vamos a escribir la variable independiente, una flechita que indica una tendencia hacia dónde se va a ir esa variable, y finalmente la flecha apuntando al valor al que se va a acercar esa variable independiente en este caso. El resultado pues obviamente va a partir del cálculo de ese límite, que es lo que vamos a ver a continuación, pero esencialmente esta es la forma en que nosotros vamos a expresar algebraicamente el cálculo del límite de una función. Ahora, ¿cómo se lee esto? Vamos a leerlo entonces de la siguiente manera: el límite cuando x tiende hacia a de f de x es igual, y ahí pues obviamente tendríamos entonces el resultado del límite. Entonces, para entender esto que repito, la idea intuitiva del límite, vamos a empezar con esta función que tenemos ahí abajo. La función es f de x, que es una función polinómica. Arriba tiene x al cuadrado menos 1, abajo tiene x menos 1. Aparte, es una función racional, tiene un polinomio en el numerador y en el denominador. Y nos piden que le calculemos el límite a esa función cuando la variable independiente x tiende a 1. Lo expresamos en primera instancia aquí abajo. Entonces decimos el límite de toda esta función cuando x tiende a 1, cuando x se acerca a 1. Ahora, antes de pasar a la parte gráfica, hay que entender una cosa acá, y es que hablar de acercarse quiere decir que, en primera instancia nos vamos a aproximar a un punto, pero es claro que estamos tratando con una variable independiente que, piénsenlo así, se mueve sobre el eje x, se podría pensar, o sobre el eje horizontal, y por ser una línea, un eje, necesariamente tiene dos dimensiones, necesariamente tiene una dimensión, pero tiene dos direcciones. Y entonces en este caso, por el hecho de que tenga dos direcciones, nos podemos aproximar a un punto dentro de esa recta numérica, dentro de ese eje x, nos podemos acercar a un punto tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces tenemos que buscar la aproximación por ambos lados. Acercarnos por la izquierda querrá decir buscar valores muy cercanos pero más bajitos que ese punto al que queremos acercarnos, y acercarnos por la derecha querrá decir buscar valores cercanos a ese valor al que queremos llegar pero un poco superiores. Eso quiere decir acercarnos por la izquierda y la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí esencialmente? Vamos a ver qué sucede cuando el valor de la x se va acercando, en este caso a 1, porque ahí nos dice que se va aproximando a 1. ¿Qué sucede con la función? ¿A qué se termina acercando la función? La solución la hacemos de la siguiente manera. Primero miremoslo aquí desde el punto de vista gráfico. Miren que acá yo tengo, pues como les decía, la variable independiente x,
En este caso aquí tengo el valor de 1 dentro del eje X, como parte del eje X, y fíjense que yo, como les decía, me puedo acercar por la izquierda y me puedo acercar por la derecha. En la medida que yo me vaya acercando por la izquierda a ese valor de X de 1, la función va a irse acercando a una imagen de X, a un resultado de evaluar precisamente ese valor de X dentro de la función. Y lo mismo sucede si me acerco por la derecha. Si me acerco por la derecha, bueno, pues la función se va a ir acercando también a cierto valor que es la imagen del valor que tenga X en un momento determinado. Las imágenes, recuerden que es el resultado de evaluar un valor de la variable independiente dentro de la función, y eso nos resulta en un punto que le asignamos, o en un valor que le asignamos a la variable dependiente, en este caso y. Si ya lo queremos ver desde el punto de vista numérico, pues aquí tenemos dos tablas. Esta primera tabla nos implica una aproximación por la izquierda. Fíjense que yo empiezo en 0.8, podríamos pensar que empiezo por acá, y me voy acercando, después paso a 0.9, después paso a 0.99, 0.999, etcétera. Me voy acercando por la izquierda. Y en la medida en que me voy acercando, cada uno de esos valores cada vez más cercanos de X al 1, lo tomo y lo evalúo aquí dentro de la función. Entonces yo tomo el 0.8, vengo y lo evalúo acá, lo elevo al cuadrado, menos 1, lo pongo aquí abajo, menos 1, y el resultado lo voy registrando aquí en la tabla. Entonces tomo el 0.8, vengo y lo evalúo en la función y me dio 1.8. Tomo el 0.9 y me dio 1.9. Tomo el 0.99 y me dio 1.99. Y tomo finalmente este último y me dio 1.999. ¿Qué puedo concluir de esta primera tabla de aproximación por la izquierda? Me puedo ir dando cuenta de que en la medida en que yo me acerco por la izquierda a X, al referirme a la variable independiente, la variable dependiente o la imagen de X se va a ir acercando también a un número. Fíjense que se va acercando a 2. Entonces yo ya puedo concluir eso viéndolo desde el punto de vista del acercamiento por la izquierda. Tengo que hacer otra tabla, o debo hacer otra tabla en este caso, ahora tratando de plasmar en ella la aproximación por la derecha. Entonces fíjense que yo empecé aquí con 1.2, que lo podríamos pensar por acá, luego pasé a 1.1, luego 1.01, cada vez me voy acercando más y terminé en 1.001. Hago exactamente lo mismo que hice en la tabla de aproximación por la izquierda, lo hago aquí en la tabla de aproximación por la derecha, es decir, tomo este 1.2, vengo y lo evalúo en la función, me da este valor, tomo el 1.1, lo evalúo en la función y me da este valor, y así sucesivamente. Y saco una conclusión, y resulta que la conclusión en este caso resultó muy similar a la de la tabla de aproximación por la izquierda. ¿Qué me dice la tabla de aproximación por la derecha? Que en la medida en que yo me voy acercando al 1 en la variable independiente, la imagen o la variable dependiente se va a ir acercando cada vez más a 2. El hecho de que coincidan, digamos así, los resultados de esas aproximaciones, y que en ambos casos, tanto por la izquierda como por la derecha, la aproximación de la imagen o de la función o de la variable dependiente, en este caso y, se aproxime a un solo valor, en este caso 2, quiere decir inicialmente que el límite existe. Sí hay un límite. ¿Y cuál va a ser ese límite? Pues el valor al que cada vez nos aproximamos más, en este caso 2. Por eso es que aquí abajo escribimos entonces, como conclusión ya final de todo este proceso de evaluación, si se quiere desde el punto de vista tabular, si se quiere desde el punto de vista gráfico. El límite, cuando x tiende a 1, de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2. ¿Por qué? Sencillamente porque al aproximarnos por la izquierda con la variable independiente x, y al aproximarnos por la derecha también con la variable independiente, ambos resultados convergieron hacia un mismo punto, que en este caso, o se acercaron hacia un mismo punto, que en este caso fue 2. Por eso hoy concluimos que el límite de esa función cuando x tiende a 1 es 2. Bien. Estos ejemplos, por supuesto, también están en la guía. Aquí en primera instancia nos piden esencialmente que antes de evaluar el valor del límite como tal, determinemos si existe.
Fíjense que en el ejercicio anterior dijimos que sí existía porque se acercaba a un mismo valor por la izquierda y por la derecha. En este caso primero nos dicen, bueno, verifique que existe. Y en el hecho de que exista, pues posiblemente después haya que calcularlo. Entonces nos dan esta función. Es una función racional también. Nos dice, vamos a leer la límite cuando x tiende a 2 de 2 sobre x menos 2. Bien, entonces esencialmente hacemos lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Nos vamos a acercar en este caso, como la x dice que tiende a 2, nos vamos a ir acercando a 2 primero por la izquierda, que corresponde a esta tabla. Luego nos vamos a ir acercando a 2 por la derecha, que corresponde a esta tabla de abajo. Entonces en este caso me voy a ir acercando a 2 por la izquierda. Tomo valores menores que 2, pero cada vez más cercanos a 2. Tomo este 1.8, vengo y lo evalúo acá en esta x, me dio menos 10. Tomo este 1.89, vengo y lo evalúo acá, me dio menos 18.18. Con este 1.99 me dio menos 200. Con este 1.999, pues obviamente bastante más cercano a 2, pero aún más pequeño porque estamos por la izquierda, me dio menos 2000. ¿Qué conclusiones puedo sacar yo de aquí sin aún haber hecho, supongamos, la tabla de abajo y sin tenerla presente y sin haberla visualizado aún o haberla calculado aún? Yo me doy cuenta de que en la medida que x se acerca por la izquierda al 2, como nos lo pide el ejercicio, resulta que la función o la imagen de esa x cada vez se hace más pequeña. Me refiero a pequeña porque cada vez es más negativa. Aquí valía menos 10 y aquí al final resultó valiendo menos 2000. Se fue hacia abajo. Y muy seguramente si me siguiera acercando iba a encontrar valores cada vez más negativos, negativamente más grandes, más hacia abajo, para las imágenes de la función. Eso es lo que puedo concluir hasta ahora. Porque obviamente se supone que yo no he hecho aún la aproximación por el lado derecho. Ahora dejaríamos esa tabla ahí con esa conclusión parcial y pasamos a la tabla de aproximación por la derecha. Fíjense que tomo valores mayores que 2, porque no, se supone que nos estamos aproximando a 2, pero ahora por la derecha tomo valores mayores que 2, pero cada vez más cercanos a 2. Empecé en 2.1 y terminé en 2.001. Para 2.1 la imagen resultó en 20, para 2.05 en 40, luego en 200 y finalmente en 2000. ¿Qué conclusión podría sacar yo de la tabla de aproximación por la derecha sin mirar, suponiendo que no tuviéramos todavía la de la izquierda? Que en la medida en que la x se va acercando al 2 por la derecha, los valores de su imagen se van a disparar y se van a hacer cada vez más grandes. De hecho, podrían llegar a ser infinitamente grandes, pero positivos. Ahora sí saquemos una conclusión conjunta de tanto de la aproximación por la izquierda como la aproximación por la derecha. En vista de que cuando yo me acerco por la izquierda, las imágenes se hacen cada vez más negativas y por tanto se van a aparecer dentro de la gráfica del plano cartesiano más abajo, y cuando me acerco por la derecha las imágenes se hacen cada vez más positivas y más grandes. Eso quiere decir que cuando yo me acerco por la derecha las imágenes se van a disparar, pero hacia arriba tengo una, digámoslo así, una divergencia de los dos valores. Unos se van infinitamente hacia arriba, otros se van infinitamente hacia abajo. Es decir, cuando yo me voy acercando al 2 por la izquierda y por la derecha, no hay una convergencia, no se acercan a un solo valor. El hecho de que no se acerquen a un mismo valor, como si sucedió en el ejemplo anterior, nos permite concluir entonces que el límite cuando x tiende a 2 de 2 sobre x menos 2 no existe. ¿Por qué no existe? Porque no se acercan a un solo punto. De hecho, uno se dispara hacia arriba y el otro hacia abajo, y pues nunca van a converger en un solo punto para decir que hay un límite. La conclusión, este límite no existe porque no se acercan a un mismo punto, sino que se acercan a valores totalmente dispares. Ahora, aquí tenemos la gráfica de la misma función anterior. Esta es la gráfica de la función. Ustedes la podrían verificar ya en vista de que hemos trabajado gráficos de funciones racionales, lo podrían sacan la asíntota vertical y verifican. Dense cuenta de que, bueno, si lo miramos desde el punto de vista gráfico, bueno, la aproximación por la izquierda la haríamos de esta manera. En la medida en que yo me aproximo al 2 por la izquierda, fíjense que la función se va a disparar hacia abajo
y se va a hacer cada vez más negativa hasta hacerse infinitamente negativa y tender a menos infinito. Mientras que si me acerco por la derecha, miren que la función se va a hacer, si me acerco por la derecha el 2, la función se va a hacer cada vez más grande pero positiva y va a tender al infinito. Entonces en ese caso pues obviamente esa discrepancia, esa diferencia de la tendencia de la función cuando yo me voy acercando a 2, nuevamente ahora desde el punto de vista gráfico, ya lo habíamos visto desde el punto de vista tabular, obviamente ahora a partir del punto de vista gráfico nos permite concluir que efectivamente ese límite no existe, porque la tendencia de la función cuando nos acercamos con la variable independiente x al 2 es dispar, no se acerca a un solo punto, no se acerca a un solo valor, como repito, sí sucedió en la función que vimos inicialmente. Bien, aquí tenemos otra función a la que tenemos que hallarle el límite. Digámoslo así, que el orden lógico sería primero hallar la existencia del límite y después sí hallar el límite como tal, pero bueno, en la medida en que uno se va familiarizando con el concepto de límite y las operaciones, pues puede obviamente omitir cosas y saltarse pasos, pero bueno, tenemos una función hecha por partes, a trozos. Tenemos entonces 3 trozos, o si quiere ver 3 intervalos o 3 subfunciones, tal cual lo vimos ayer. Y en este caso entonces necesitamos verificar, pues tal cual nos lo dice aquí el ejercicio, hallar el límite cuando x tiende a 0, cuando nos vamos acercando con la variable independiente a 0 de esta función definida por partes. Entonces fijémonos primero que hay una particularidad en esta función. Hay una definición o una forma algebraica de la función antes de 0. Hay una función algebraica diferente para después de 0, y particularmente en 0 hay otra función, se puede decir, que es de valor constante, que es una función constante. Ahora, aquí hay que entender una cosa antes de empezar a hacer las tablas, que me parece a mí que es lo más sencillo, incluso con la calculadora se pueden hacer. Aquí hay que entender que a mí no me interesa tanto cuánto vale la función en 0 o cuánto vale la función cuando x es igual a 0, porque de hecho eso ya lo sé. Cuando x vale 0, la función vale 2, eso yo ya lo sé desde el principio. Pero como a mí con el límite no me interesa tanto el valor, digámoslo así, instantáneo de la función, sino su aproximación gradual, entonces fíjense que a mí yo puedo ignorar esto que estoy señalando ahí, lo puedo ignorar de primera mano y remitirme únicamente a este de acá arriba y este de aquí abajo. ¿Por qué? Porque esta parte que estoy señalando aquí arriba es la que va a funcionar cuando yo me acerque por la izquierda al 0, en vista de que esto funciona cuando x es menor que 0. Y voy a utilizar esta segunda parte cuando yo me aproxime por la derecha al 0, porque esta parte es la que funciona para valores mayores que 0. Entonces voy a utilizar esta primera parte, a diferencia del ejercicio anterior que utilizamos solo una cosa, aquí tenemos que utilizar dos distintas. Me voy a aproximar por la izquierda con esta función al 0 y me voy a aproximar por la derecha con esta función al 0. Ya después de haber analizado eso, pasamos directamente a la tabla. Entonces tenemos aquí las tablas, aquí me estoy aproximando al 0 por la izquierda. Fíjense que son valores negativos porque es por la izquierda, pero cada vez se van acercando más al 0. Este valor pues obviamente no está tan cerca al 0 como este de acá. Cada vez me fui acercando más. ¿Qué hago en ese caso? Tomo obviamente esta primera tabla, en vista que me estoy acercando por la izquierda, tengo que construirla a partir de esta función o de esta forma algebraica. Entonces yo tomo el menos 0.2, vengo y lo evalúo acá en esta primera parte de la función, hallo el resultado, lo registro acá, hago lo mismo con el menos 0.02, lo registro acá, hago lo mismo con el menos 0.01 y lo registro acá, y así sucesivamente. Saco una conclusión de esa primera tabla de aproximación por la izquierda. En la medida en que yo me voy aproximando con la x por la izquierda al 0, o en la medida que yo hago tender la x al 0 por la izquierda,
fíjense que el resultado cada vez da más cerca del 1. O sea que yo podría decir que la función se empieza a acercar a 1 en la medida en que yo me acerco a 0 por la izquierda con la x. Luego hacemos lo mismo, pero acercándonos por la derecha. Entonces fíjense que aquí tengo un valor que obviamente es positivo porque nos estamos aproximando por la derecha del 0, y cada vez lo voy reduciendo más, tratando de que cada vez me puede ir acercando más al 0. Este punto último está mucho más cerca del 0 que este. Yo lo fui aproximando cada vez más por la derecha porque obviamente voy a buscar la tendencia la tendencia que tiene la función en la medida en que yo me aproximo al 0, en este caso por la derecha. Entonces en este caso haríamos lo mismo, tomo este 0.2, lo llevo aquí a esta función porque esta es la que funciona para valores mayores que 0. 0.2, bueno, aquí sí lo podemos hacer de forma sencilla, fíjense, 0.2 más 1 pues me da 1.2, 0.02 más 1 me da 1.2, 0.01 más 1 me da 1.01 y así sucesivamente, y saco una conclusión entonces de esta segunda parte de lo que tiene que ver con la aproximación por la derecha. Me doy cuenta de que en la medida en que x se aproxima al 0 por la derecha, la función f de x, bueno, aquí debería ser h de x, ahí la tabla tiene ese error, por favor ténganlo en cuenta. Aquí, repito, aquí debería ser h de x, aquí debería ser h de x. La función h de x se va también aproximando, lo mismo que sucedía con la aproximación por la izquierda, cada vez se va acercando más al 1. Conclusión. Primero que todo, el límite sí existe. ¿Por qué? Porque cuando me acerqué por la izquierda, cada vez proyectamos más la función hacia un único valor que es el 1, y cuando nos acercamos por la derecha resultó que también la función se acercaba al 1. En vista de que coinciden las dos tendencias, de que cuando me acerco por la izquierda tiende a 1 la función y cuando me acerco por la derecha la función también tiende a 1, puedo llegar primero que todo a esa conclusión y decir que el límite existe. Y luego, en vista de que ahora sí tengo un valor fijo, un valor único al que se va acercando la función, cuando yo me acerco por la derecha y por la izquierda, y en este caso es el 1, puedo decir que el límite cuando x tiende a 0 de h de x es igual a 1, porque a ese es al valor al cual se acerca la función, tanto si yo hago una aproximación por la izquierda como si hago una aproximación por la derecha. Límite es 1, existe por supuesto, pero vamos a revisar aquí una cosa. Bueno, aquí ya está escrito entonces lo que acabamos de concluir. El límite de h de x cuando x tiende a 0 es 1, porque la aproximación que hizo la función cuando yo hice tender la variable x hacia el 0 fue el 1, se aproximó a 1. Yo les hice una observación en la guía, chicos y chicas. Aquí podemos ver obviamente de forma clara lo que sucedió ahorita de forma tabular. Cuando yo me voy acercando aquí por la izquierda, la función se va acercando cada vez más a 1. Cuando me aproximo por la derecha también se aproxima a 1 y por eso el límite es 1. Sin embargo, aquí está la gráfica de la función y miren que la función no tiene particularmente el valor de 1 cuando x vale 0, sino que tiene aquí este valor de 2. Esto va a suceder en las funciones discontinuas. Esto es una función discontinua porque obviamente tenemos aquí un salto, no tenemos una continuidad como sucede con las funciones que son una línea continua todo el tiempo. Aquí tenemos una discontinuidad y por eso hay esa discrepancia entre el límite y el valor particular de la función en ese punto. Ya para concluir, eso solo va a suceder en las funciones discontinuas. Generalmente cuando nosotros demos cuenta de que trabajamos con funciones continuas, el límite sí va a coincidir con el valor de la función en ese punto. Chicos y chicas, terminamos diciendo lo siguiente. Esta guía van a ser, digámoslo así, más cortas, casi que guía por tema, guía por semana. Los ejercicios de esta guía deben estar hechos entonces para el día 29 de septiembre, martes 29 de septiembre, los ejercicios de esta guía, de la guía número 2 del tercer periodo.
Muchísimas gracias por su visita, gracias por su atención, que tengan un muy feliz resto de día.